Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a mi cripta. Mira, sé que te gusta desafiar la oscuridad y quedarte mirando la pantallita hasta muy tarde, pero hoy lamento informarte que la noche tiene compañía. El hombre del sombrero se mueve cuando todos los demás duermen, caminando por las calles vacías, cruzando los pasillos de las casas, observando. Y sí, a veces se aparece a quien menos lo espera. Así que, querida calabacita, sería inteligente que cierres los ojos temprano esta noche. Así que prepárense algo rico para deleitar su apetito y unos buenos matecitos. Sin más que decir, escuchemos al narrador. Siempre fui la más extraña de mis hermanas. No lo digo con resentimiento, ellas mismas me lo dicen entre risas, como quien señala un rasgo inofensivo. A veces me preguntan cómo es que logro notar cosas que ellas no, o cómo puedo sentir cambios en un lugar apenas cruzo la puerta. Desde chica supe que algo en mí funcionaba distinto. A veces, donde ellas solo ven una habitación, yo siento un peso raro, o un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Crecimos en una familia católica, con padres que nos inculcaron rezos, rituales y protección espiritual. Aún así, siempre fue evidente que yo era la más susceptible. No sé si llamarlo un don o una condena, pero las cosas me buscan. Las veo, las huelo, las sueño. Nunca sé cuándo ni cómo va a pasar. Mis hermanas, en cambio, rara vez perciben algo. Y aunque me creen, porque me conocen, porque no tengo motivos para inventar, a veces siento que les da alivio no ser ellas quienes tienen que ver. El primer encuentro con él sucedió de la manera más mundana, caminando a mi perro Charlie por el barrio, de noche. Siempre prefería hacerlo tarde, cuando ya no queda nadie en la calle y el silencio de las casas me acompaña y me transmite cierta calma. Esa noche no era distinta. Llevaba la campera abrochada hasta el cuello, y el aire fresco del otoño tardío me golpeaba en la cara. Las farolas de mi calle parpadeaban, como siempre, nunca arreglaron ese cableado viejo. Fue a mitad de cuadra cuando lo vi. Un hombre, pensé. Alguien caminando hacia mí desde el otro extremo de la calle. No debería haberme inquietado, ese era un barrio muy tranquilo, pintoresco y relativamente pequeño, podría decir que conocemos a casi todos los que viven ahí. Pero en cuanto puse los ojos sobre ese hombre, algo dentro de mí se revolvió. Una punzada muy fuerte en el estómago, como cuando alguien te sigue en la oscuridad y tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Charlie también lo notó. Primero tensó la correa, luego empezó a gruñir bajo, con un sonido que rara vez le había escuchado. Y mientras esa figura se acercaba, los gruñidos se transformaron en ladridos furiosos. Tiraba hacia adelante con tanta fuerza que casi me arrastra directo hacia él. Crucé a la vereda de enfrente para evitarlo, no quería tener problemas con Charlie, que ya muy raro se estaba portando. Pero la sensación no se fue. Giré la cabeza hacia él, el hombre era alto, vestido con una especie de abrigo muy largo, iba de negro de pies a cabeza. Un sombrero de ala ancha le cubría la cabeza, y a medida que avanzaba descubrí que no tenía rostro. O mejor dicho, su rostro era un agujero negro. No vi piel, ni rasgos de algún tipo, solo oscuridad, una tan profunda que el negro era el más oscuro que vi en mi vida. Y en medio de esa nada, dos ojos rojos brillaban débilmente. Seguí caminando, apretando el paso, mientras él me observaba desde su cuadra. No movía la cabeza, solo me seguía con la mirada, como si quisiera registrar cada uno de mis gestos. Cuando lo tuve a mi altura, solo distanciados por la calle, pude sentir, no ver, sentir, que giraba el cuello para no perderme de vista. Continuó andando, pero caminaba hacia atrás sin dejar de observarme, hasta que Charlie me dio un tirón tan brusco que se me escapó la correa. Bajé la vista un segundo, apenas para agarrar el collar y recuperar el control. Pero cuando levanté los ojos, el hombre del sombrero ya no estaba. Eso era imposible, a la velocidad que iba, hubiera tardado bastante más tiempo en llegar a la esquina.
Miré para todos lados en su búsqueda, pero no había nadie. El perro se había calmado de golpe. Recuerdo que también miraba hacia allá con la cabecita ladeada, las orejas puntiagudas levantadas y la cola recta. Estaba igual de confundido que yo. Me quedé paralizada, solo pudiendo escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Después corrí. Corrí con Charlie hasta mi casa, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Y aunque lo conté después, aunque todos en mi familia me creyeron, nunca logré sacarme de encima la certeza de que aquello no había sido un simple encuentro casual. Esa cosa me había mirado como quien marca a alguien. Durante semanas, cada vez que salía a la calle de noche, miraba 2, 3 veces antes de doblar la esquina. El perro parecía arrastrar el recuerdo también, más inquieto, olfateando la nada, gruñendo a la oscuridad misma. Nunca más volvió a ladrar de esa forma, pero lo notaba alerta, como si supiera que eso podría volver. A mí me pasó lo mismo. Aunque intentaba convencerme de que había sido una casualidad, una aparición aislada, la verdad es que el recuerdo se me quedó pegado en la piel. Soñaba con sombras moviéndose en rincones oscuros de lugares que no reconozco, y despertaba con el corazón acelerado, segura de que, en la vida real, alguien me estaba observando desde el techo o desde la esquina de mi habitación, aunque no pudiera ver nada. Con el tiempo, logré convencerme de que había quedado atrás. Años después, todavía recordaba aquel encuentro, pero como se recuerda una herida cerrada, con miedo a reabrirse, pero en silencio. Hasta que llegó el viaje en familia. Y en ese hotel, lo volví a ver. La habitación era sencilla, una cama matrimonial bastante grande y una de una plaza, venían separadas, pero las acomodamos para que quedara una al lado de la otra. Enfrente, había una ventana con cortinas tan gruesas que no dejaban entrar la luz de la calle. Yo dormía sola en la cama chica, y mis hermanas, en la otra. Habíamos estado riendo antes de dormir, compartiendo historias, comiendo galletas, el típico ritual de hermanas en viaje. A medianoche caí rendida, sin pensar en nada. No sé la hora exacta en que desperté, habrán sido eso de las 3 de la mañana. No sonó el despertador, nadie hizo ruido. Fue como si algo me arrancara del sueño de golpe. Lo primero que noté fue el aire, estaba más pesado y frío, denso, casi espeso. No era mi imaginación, lo sentía en los pulmones, como si cada bocanada de aire me costara más que la anterior. Después, el silencio. No era el silencio normal de la noche, era un silencio absoluto, como un zumbido leve en los oídos que, aunque los tapara y destapara con ambas manos, se seguía escuchando igual. Entonces, de pronto, por el rabillo del ojo pude notar 2 puntos rojos, brillantes, tan brillantes que los pude ver a través de las cortinas gruesas de la ventana. Cuando giré la cabeza para verlo bien, no había nada. El corazón me dio un vuelco, no estaba loca, tuve la total certeza de que vi esos puntos rojos, y no solo eso, sabía perfectamente que ya los había visto antes. No estaba equivocada, cuando volví a mirar hacia el frente, después de unos cuantos segundos de mirar fijamente a la ventana como si esperara ver eso de nuevo, apareció otra vez, después de años de paz sin verlo. Estaba en la esquina más oscura de la habitación, en la otra punta, parado, completamente inmóvil. La misma silueta que había visto aquella noche en la calle. El sombrero de ala ancha, el cuerpo entero hecho de sombras, los ojos rojos brillando en la negrura, pero ahora más tenues. No había duda, era él. De inmediato quise gritar, pero no pude. La garganta ya me dolía de tanto esfuerzo por sacar un sonido que no salía con nada. Solo pude mirar. El hombre del sombrero dio un paso, y después otro. La madera del piso no crujió, él avanzaba sin hacer ruido, como si flotara apenas por encima. Cuando llegó a mi cama, se sentó en el borde. Sentí el colchón hundirse bajo su peso,
y el movimiento me sacudió como si alguien de carne y hueso se hubiera dejado caer ahí. El miedo que sentí en ese momento fue el peor que sentí en mi vida, me paralizó completamente. Pero no cerré los ojos, no podía. Y en esa desesperación, empecé a rezar. El Padre Nuestro, el Ave María, alguna oración de protección, lo que se me ocurriera. Lo repetía en mi cabeza una y otra vez, convencida de que si paraba, algo malo me iba a pasar. El hombre del sombrero se levantó. Se quedó de pie, aún mirándome fijamente, pero esa mirada no era solo sobre mi cuerpo, la sentía dentro de mi cabeza, hurgando en mis pensamientos a ver si encontraba algo que le sirva. Recuerdo que me faltaba aire, y me sentía débil, como si esa cosa me drenara la energía con solo mirarme. Después, se giró hacia la otra cama. Mis hermanas dormían profundamente, ajenas a todo. El hombre caminó hacia ellas y se sentó en el borde, noté como el colchón también se hundió. Una de mis hermanas se movió, dio un suspiro y volvió a acomodarse, sin despertar. Él las observó un momento, y luego volvió a girar la cabeza hacia mí. Era como si me recordara que, aunque estaba al lado de ellas, la elegida era yo. Sus ojos rojos brillaban más fuerte cada vez que se movía, reflejando una luz en las superficies de los objetos que, según mi lógica, no debería estar ahí. Al menos no si esa cosa era alguna especie de ser paranormal o demoníaco. Así estuvo minutos eternos, mirando de una a otra de mis hermanas, pero siempre regresando a mí. Sentía que se alimentaba de mi miedo, que lo saboreaba. Recuerdo que yo trataba de pestañear lo menos posible, porque sentía que cada vez que lo hacía, había una probabilidad muy grande de que eso salte sobre mí, que me haga algo malo. Tenía esa necesidad de mantenerlo en la mira. No sé cuánto tiempo pasó realmente. Quizás 2 horas, quizás más. Yo seguía rezando mentalmente, sin atreverme a mover un solo músculo. Y entonces, con la primera claridad del amanecer, la figura comenzó a desvanecerse. No como quien desaparece de golpe, sino diluyéndose lentamente, como humo arrastrado por el viento. Cuando el sol terminó de filtrar un rayo por la cortina, ya no quedaba nada. Mis hermanas despertaron poco después. Me vieron exhausta, con ojeras profundas y los ojos rojos de tanto aguantarlos abiertos. Les conté lo sucedido, y la noche siguiente nos reunimos de nuevo, esta vez todas en la misma cama, para contarnos la información que habíamos obtenido ese día sobre lo que vi. Para esos años, no fue sencillo buscar, las pocas páginas que aparecían en el viejo monitor parecían sacadas de foros de conspiraciones, llenas de testimonios inconexos y teorías que se contradecían entre sí. Algunas imágenes estaban tan pixeladas que apenas se distinguían, y la mayoría de los textos parecían copiados una y otra vez en distintos sitios. Sin embargo, un patrón se repetía: aquel hombre del sombrero no era solo mío. Lo habían visto personas en distintas partes del mundo, con descripciones idénticas. Casi siempre de noche, con esa oscuridad que parecía emanar de su cuerpo, y claro, el sombrero de copa. Una de mis hermanas leyó en voz alta un fragmento que, tal vez solo eran supersticiones, pero me quedó grabado: si lo ves una vez, te ha notado. Si lo ves 2 veces, te ha elegido. Si lo ves 3 veces, es un mal augurio. Algo malo va a suceder. Nos quedamos en silencio. No quise preguntar qué significaba exactamente mal augurio, si era muerte, desgracia, enfermedad, pérdida. En el fondo, lo intuía: el hombre del sombrero no aparecía para asustar y desaparecer, sino para dejar una marca. Recordé entonces la primera vez, en la calle, con el perro ladrando y mis pies corriendo sin mirar atrás. Me había seguido con la mirada como si me pusiera un sello. La segunda, en el hotel, ya no fue un cruce, fue una visita íntima. Se sentó a mi lado, respiró mi miedo, y después se acercó a mis hermanas solo para recordarme que, aunque podía, no las eligió a ellas. Pasaron muchos años desde esa vez,
No volví a verlo físicamente. Pero hay noches en las que despierto de golpe y siento la misma densidad en el aire, el mismo peso en el pecho, el mismo frío. A veces creo escuchar como el colchón se hunde apenas, como si alguien se hubiera sentado a observarme. Me repito que son imaginaciones, que ya todo quedó atrás. Pero cada tanto, cuando los ojos se me cierran y la habitación queda en penumbras, pienso en lo que leímos aquella noche, 2 veces ya me encontró. Y temo que, en algún momento, llegue la tercera. Ahora que escuchaste la historia y sabes cómo se mueve el hombre del sombrero, sería prudente que hagas caso. Apaga la pantalla, cerra los ojos y no te muevas demasiado. Quién sabe, tal vez esté rondando por ahí, esperando a los que no pueden dormir. Buenas noches, calabacita. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.